estamos listos para recibir a Darío, nuestro filósofo amigo, Genio. como siempre. Hola, Darío, muchas gracias. ¿Cómo están? Darío? Bien, ¿vos? Se me cayó esto. No importa, déjalo, que se Ahí caiga. está. Que se caiga nomás. En el día de hoy vamos a hablar con Darío acerca de la política. Un tema que seguramente hablamos en todas las casas, con amigos, que son motivo de discusión, pero por ahí ni siquiera sabemos qué es la política en sí. Bueno, te imaginarás que a mal puerto han venido, ¿no? Sí, Para ¿no? encontrar No respuestas. sé si nos vamos a aclarar mucho, No. a lo mejor nos generamos otras dudas. Mira, a ver, en principio me gustaría ir a hablar de la política no desde la política, ¿Y desde dónde? desde la filosofía. Perfecto. Digamos, preguntarnos por qué hay política, qué significa la política, para qué sirve, cómo nos interpela. Entonces, desde un lugar, si querés, no por afuera, en los márgenes, tratando de abrir algo que está demasiado como procesado. Viste que la gente, la palabra política la usa para cualquier cosa y la utiliza mucho en su cotidianeidad. Y en general, lamentablemente, en los últimos tiempos, como algo negativo, digamos. Hay como una especie de crisis, si querés, de la política tradicional, que bueno, que en estos últimos tiempos se está como reviendo. Yo lo primero que quiero marcar son como dos imágenes. O sea, cuando me pregunto qué es la política, por un lado lo tengo a Aristóteles, el viejo filósofo griego, que decía una definición muy famosa: la política es el arte de lo posible. Interesante, es lo que se llama una concepción realista de la política. O sea, tenemos lo posible, las cosas con las que podemos, digamos, hacer algo, que son las cosas que se nos presentan. Y la buena política es aquella que se da las estrategias necesarias para que con lo que hay poder hacer algo ordenado, algo mejor, pero nunca saliéndose del límite de lo que hay. Ahí se podría decir que Aristóteles como que le saca la parte utópica a la definición Totalmente, política. no hay utopía. Muy bien, Tucu. No hay utopía en lo que es esta definición de Aristóteles, sino todo lo contrario. Hay lo que podemos llamar realismo. Claro, más pragmático. En un tiempo más pragmático y en un tiempo moderno como el nuestro, diríamos, hay gestión, administración de los recursos. O sea, ¿qué es un buen político? El que administra los recursos que hay. Seguramente esa administración de los recursos podría generar algunos cambios, pero si partimos de una sociedad con, no sé, con una pobreza exacerbada, digamos, si la política es el arte de lo posible, lo imposible, que es lo que no entra, dejaría afuera a mucha gente. Claro. Entonces, la otra imagen que a mí me interesa rescatar, que tiene que ver con mucho de lo que venimos hablando y de lo que viene pasando en el país también en algún sentido, es una imagen, digamos, para contraponer con Aristóteles, del mayo francés. ¿Sabrán los chicos lo que es el mayo francés? Recordemos un poquito igual. El mayo francés fue un movimiento estudiantil que se originó en las facultades, pero que tuvo mucho apoyo de los estudiantes del secundario en París, Francia, en el año 68, obviamente en mayo. Y luego empezó de los en marzo trabajadores. y terminó en mayo, tal cual. Fue toda una, digamos, levantada estudiantil en contra de ciertas normativas que se ponían en la educación francesa. ¿Y saben cómo empezó toda esta especie de huelga que, como bien dice Santi, después fue apoyada por la Central Obrera? O sea, piensen que en el mayo francés, en el 68, se dice que casi 2 millones de estudiantes y trabajadores inundaron las calles de París protestando por una educación mejor. Lo que ellos querían era que la educación tuviese un sentido más sensible, más social, más pensada para cambiar el mundo y no pensada, como decían en ese momento, y lo digo bien, esto no es una crítica, digo, no pensada solo para sacar ingenieros para el sistema productivo francés. Los ingenieros son necesarios, pero también los artistas. Sí. Y lo que se veía en ese momento era que el producto de la educación francesa estaba dirigida solo para un lado. Entonces, estos chicos, todo esto se origina porque les prohíben a hombres y mujeres convivir en un mismo hábitat. O sea, en el campus universitario en el que vivían en ese momento, estaban como las habitaciones para los hombres y para mujeres. Y una noche, nada, se mezclaron, digamos. Entonces fue realmente, los echaron a los chicos que se mezclaron y ahí empezó todo. Bien. Sí. Te quería consultar, hablaste de administración, estás hablando ahora del mayo francés.
Yo te quería consultar, ¿por qué se vincula la política, cuando alguien dice la palabra política, se vincula hacia lo cívico, hacia lo organizativo? ¿Se puede hacer política en otro lugar que no tenga que ver con eso? Digo, lo políticamente correcto o lo políticamente incorrecto. Me encanta. A ver, muy buenas preguntas. Cierro lo del mayo francés porque Sí, me sirve que para quedó. enganchar con esto. Me quedó esto nada más. Una de las formas en que se expresaban los chicos en Francia fue con los grafitis callejeros. Ellos inventaron los grafitis callejeros. Y había uno muy famoso que decía, por ahí alguno todavía lo tiene o aparece en algún chicle, ¿viste? Cuando uno lee esos papelitos, que dice, digamos, seamos realistas, pidamos lo imposible. Que es justamente un argumento irónico contra Aristóteles. Digamos, ser realista para Aristóteles es administrar lo posible. Para nuestros luchadores utópicos, Ser realista, buscar lo imposible. buscar lo imposible. ¿Y qué significa buscar lo imposible? Que la política tiene que generar un salto cualitativo. No es solo administrar los recursos, es administrar los recursos para que después pase algo como más trascendente, que la política tenga un sentido mucho más transformador y que la transformación no sea solo, digamos, bajar un impuesto o que sea solo que los semáforos funcionen o que la ciudad esté más bella, sino que tenga una cosa mucho más profunda, que tenga que ver con la disolución de las desigualdades, con la posibilidad de realización de una vida plena. ¿Y ese tipo de política la hacen realmente a los que nosotros llamamos políticos o la hace el resto de la sociedad y los políticos se dedican a lo que es legislar y hacer lo correcto? Uno de los dramas de la crisis de la representatividad política tiene que ver, Daniela, con lo que vos decís. O sea, cuando sentimos que la política es solo lo que hacen los políticos, que se convierte como en una profesión autónoma y que no tiene nada que ver con las necesidades de realización, Política. las necesidades, claro, digamos, del campo popular, se produce esta sensación. Se produce la sensación de que la política nos abandona y no tiene que ver con nosotros, cuando debería ser todo lo contrario. Digo, todo es político, porque política en griego viene de la palabra polis, que significa ciudad. O sea, ser político, ser ciudadano. Desde el mismo momento en que vos vivís en una sociedad y sos ciudadano, ya sos política. Por eso el rol del ciudadano al exigir a sus políticos. Sí, y Digo, por es una eso, extensión. no me cabe duda, y por eso el rol del ciudadano, además, a exigirse a sí mismo una participación y compromiso político. O sea, ser político no significa solo exigirle a los políticos, significa uno ser político en su vida cotidiana, pelear día a día por la transformación política. Si vos te subís a un colectivo y ves que atrás tuyo alguien insulta a una persona de modo discriminatorio, ser político es intervenir. Uno tiene que intervenir. No podés dejar que alguien le diga a otro gordo, negro, o esos epítetos que uno todo el tiempo escucha en el colectivo o escucha en la calle. La intervención implica un compromiso político. La intervención sana, racional, Sí, sí, sí. No violenta, ¿no? No Porque- ser tibio, meterse. Sí, Larita. Sí, yo tenía una pregunta para Darío. ¿Qué pasa cuando entra en juego la palabra poder con la política? Bueno, pasa que vamos a hablar del poder en otro programa, porque vamos a desplazar el problema. Adelanto. ¿Por qué? Porque ahí habrían como dos tipos de poder, Lara. O sea, lo que se llama comúnmente el poder soberano y, por otro lado, lo que sería un poder más pragmático, un poder más, digamos, en relación al sometimiento. ¿Qué es el poder soberano? El poder soberano significa que, digamos, la política debería estar representándonos a todos de manera fiel. Entonces, de algún modo, cuando nosotros votamos presidentes, diputados, senadores, estamos delegando nuestro propio poder. Ese poder político es también nuestro poder. Por eso cuando sentimos que en muchos casos la política no nos representa, se produce una crisis. Porque lo que nosotros estamos no es simplemente eligiendo a alguien en quien confiamos. Estamos, digamos, a quien elegimos es a nosotros mismos. Esa representante se lleva parte de nosotros.
Por eso es fundamental ser responsables a la hora de elegir a nuestros políticos, a nuestros representantes. Darío, muchísimas gracias por haber venido. Como siempre, un gusto tenerte. No sé si aclaramos, a lo mejor nos generamos nuevas dudas que están buenísimas también. Divino. ¿Te esperamos la semana que viene? Dale, buenísimo. ¿Me adelantás de qué vamos a hablar? ¿Sabemos? Y Después me contás. el poder está interesante. Poder, por ¿no? ahí El poder hablamos está del poder para seguir relacionándolo un poco con la política que hablamos en el día de hoy. Nos vamos a una pausa, dale, quédate que ya volvemos. Oye.